Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo webinar de Ciencias Bíblicas. Como cada semana estamos aquí, las Sociedades Bíblicas Unidas, reunidas para traerle los mejores expositores y poder crecer en el conocimiento bíblico. Y sobre todo en un mes tan especial que es el mes de la Reforma, ¿no? La palabra sola, la sola palabra, en la cual nos habla de la autosuficiencia de la Biblia como nuestra única fuente de autoridad, la palabra de Dios, y en ella encontramos lo que necesitamos para vivir. Es por eso que estamos realizando estos webinares cada semana. Y las Sociedades Bíblicas Unidas tenemos 4 tareas principales: la de traducción, publicaciones, distribución e interacción con la Biblia, ¿no? Y queremos que la Biblia no solamente llegue a las manos de las personas, sino también al corazón de las personas. Cada semana tenemos 40 minutos de exposición, luego hacemos algunos anuncios, pasamos después a la etapa de preguntas y finalmente anunciamos al expositor de la siguiente semana. Como cada semana les pedimos que coloquen en el chat, ya varios lo han estado haciendo, que coloquen la ciudad a la cual pertenecen y al país del cual pertenecen, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Adriana Fernández, por decir, de Colombia, Rivero Pajuelo de Perú, Arcadio Sorto de El Salvador, Juan Sosa de Bolivia, Julio Elgueta de Chile, Haroldo González de Guatemala. Es decir, tenemos personas de diferentes países de Latinoamérica y estamos unidos, somos una gran comunidad que se reúne cada semana. Nosotros nos llega el reporte de Zoom y el reporte de Zoom de la semana pasada, por decir, salió que hubieron como 700 participantes. Entre las personas que entran y salen, más o menos son unos 700 participantes. También les pedimos que pueden participar haciendo preguntas y para ello ahí está mi compañero Rolando Villena. A ver, Rolando, saluda para que te puedan ver allí. Ahí está Rolando. Entonces, por el chat le dirigen las preguntas a él y él luego las va a sintetizar y las va a hacer al ponente de esta noche. Luego vamos a continuar y vamos a leer un versículo bíblico. Cada semana leemos un versículo bíblico en la versión Reina Valera y en la versión Reina Valera contemporánea. La Reina Valera del 60, mi Biblia favorita, en Deuteronomio, allí en el libro de Deuteronomio, un pasaje bastante conocido, capítulo 8, versículos 6 al 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y en la Reina Valera contemporánea, en el lenguaje latinoamericano de hoy, dice: estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Vamos a encomendar este webinar al Señor en oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Señor, te agradecemos porque tu palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Te agradecemos porque tu palabra nos dio vida. Te agradecemos, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta en esta noche y permite que cada uno con nuestro testimonio sea palabra viva. Te agradecemos por el Ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas, por la traducción de la Biblia, por la distribución y la interacción con la Biblia. Y oramos por el profesor Luis Garavito. Y Señor, que nuestra mente y nuestro corazón esté dispuesta a recibir tu enseñanza en esta noche. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y muy bien, vamos a presentar al expositor, al profesor Luis Garavito. Profesor Luis Garavito es de casa, decimos que es de casa porque es de las Sociedades Bíblicas Unidas, específicamente de la Sociedad Bíblica de Guatemala, y también es de casa porque ya ha dado varios webinars y es profesor de los diplomados, y entre ellos el profesor del diplomado de hebreo, es decir, es un experto en el hebreo bíblico, ¿no? Él tiene formación pastoral
tiene docencia superior en administración educativa, es consultor de traducciones bíblicas, es consultor de la Sociedad Bíblica de Guatemala, ya hemos dicho que es especialista en hebreo bíblico, y como anécdota les digo que sus alumnos terminaron hebreo básico y después dijeron, queremos seguir estudiando más. Y ya seguimos otro ciclo más, hebreo intermedio. Y luego terminaba hebreo intermedio y queremos seguir otro ciclo más. Y tuvimos que abrir de nuevo otro curso más. Y es algo que realmente nunca nos ha pasado antes, pero nos sucedió con el profesor de Luis Garavito. Así que muy querido por los alumnos y también va a ser muy querido por nosotros al tener el privilegio de escucharle en esta noche. Es responsable del proyecto de lengua de señas de Guatemala, 6 proyectos de idiomas indígenas, docente de diplomados de Ciencias Bíblicas de la Sociedad Bíblica de Guatemala desde el año 2012 y docente de licenciaturas y maestría de la Universidad Panamericana desde el 2005, docente en World Vision Seminary en cursos presenciales y virtuales desde el 2013 y ya hemos dicho docente de campus bíblico también. Y bueno, con mucho gusto dejo con ustedes al profesor Luis Garavito. Bueno, gracias Pablo por la presentación. Espero que el cariño siga después del tema de hoy. Y, y vamos a compartir. Siempre es un gusto y un privilegio estar en esta tribuna virtual, llegando a las diferentes ciudades y países en Latinoamérica, en Estados Unidos, y los hermanos que comparten este video con otros amigos, consiervos de ministerio y hermanos en diferentes lugares también del mundo donde han reportado. Hay latinos y otros hermanos también que hablan español y que han reportado estas conferencias que tenemos ya un buen tiempo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Yo voy a compartir mi pantalla y quiero recordarle los lineamientos siempre em, las preguntas siempre o anotarlas en el chat siguiendo la dirección de el usuario preguntas, que este día está nuestro hermano Rolando Villena. Ahí, por favor, a él dirijan las preguntas para finalizar, cuando finalice el tema, poder dialogar a través de ellas. El tema de hoy es Biblia, transformación y celebración. Eso es lo que el título del webinar de hoy. Y vamos a estar conversando a partir de los eventos ocurridos en Segunda de Reyes capítulo 22 y el capítulo 23 que vamos a estar hablando. Es probable que, bueno, yo espero que la mayoría de los que estamos acá y que están siguiendo este webinar tengan en mente el contenido de este capítulo. No lo vamos a leer todo el día de hoy. Algunas partes, sobre todo del capítulo 23, vamos a leer, y del capítulo 22 vamos a estar solo como dialogando y conversando de los detalles que ahí aparecen. Y en este mes que se celebra la Reforma Protestante, principalmente como fecha icónica, se ha tomado el 31 de octubre. Es un mes apropiado para conversar de estas situaciones y casos que ocurrieron en el pueblo de Israel y que están registrados aquí en Reyes. Hay un pasaje paralelo también en Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 34 de Crónicas, pero nosotros vamos a centrarnos la atención acá en Segunda de Reyes. ¿Qué está pasando aquí en Segunda de Reyes? Hay un personaje central al que le vamos a dirigir la atención en este capítulo, y es el rey Josías. El rey Josías, algo interesante que ocurre con él es que hay una profecía que habla acerca de él en Primera de Reyes capítulo 13. Recién el pueblo de Israel se está partiendo. Ustedes recordarán en la historia del pueblo de Israel cuando el heredero del trono, luego de haber muerto Salomón, es Roboam, pero a Roboam se le rompe el reino por bueno, todo eso está dentro del plan del Señor y había sido profetizado, y hay unos acontecimientos ahí también dramáticos.
Y en el reino del norte queda un rey que se llama Jeroboam, y bueno, y hay una serie de cosas ahí. Entonces hay una profecía en el contexto de todas esas cosas sobre altares que se están formando fuera de la voluntad del Señor, altares extraños que hay en el pueblo de Israel. Entonces hay una palabra del Señor en relación al rey Josías. Y que luego en el curso de los eventos de su reinado, esa palabra se cumple. La, el nombre de Josías se puede traducir como a quien el Señor sana, o otra forma podría ser como sanado por el Señor, el nombre de Josías. Es interesante porque hay un rey que es nombrado rey un año más joven que Josías. Algunos cristianos preguntan, ¿quién es el rey más joven en Israel? Josías empezó a reinar a los 8 años, pero hay uno todavía más joven que Josías, que es precisamente Joás, que empezó de siete años. Y él reina, según el dato de ahí de Segunda de Reyes, capítulo 22, 31 años en Israel, en total. Estamos hablando de que él, bueno, fallece a la edad de 39 años, habiendo reinado esos 31. Obviamente hay que pensar que un niño de 8 años no tiene las capacidades de conocimiento intelectuales para poder llevar el reino. Entonces habían personas, normalmente eran los sacerdotes. En algunos casos, si uno ve la historia anterior, habían unas reinas madres o las mamás de los reyes que tomaban la batuta del reino y pues ellas eran las que administraban el reino, para bien o para mal. En el caso de Josías parece ser un sacerdote el que lo acompaña hasta que él tiene suficiente edad y entonces empieza ya a tomar acciones ya conscientes por su propia cuenta. En el pasaje paralelo de Crónicas se dice que desde los 12 años él empieza a buscar al Señor con todo su corazón, y aquí en Reyes, en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, se dice que cuando él tenía 18 años se decide entonces reparar, restaurar el templo del Señor. Em, el estado del templo en el curso de la historia del pueblo de Israel es una evidencia del estado moral y espiritual del pueblo de Israel. Y cuando el templo estuvo con toda su esplendidez, pues eso reflejaba el estado del pueblo de Israel en general. Cuando el pueblo empezó a ser saqueado, derribado y empezó a ser dañado, olvidado, entre otras cosas, eso también evidencia el estado moral, ético, el estado de la sociedad y el estado espiritual también del pueblo de Israel. Algo interesante de Josías, aquí dando datos de lo que aparece en el texto, es que en el capítulo 23, verso 25, y este es un detalle muy importante que vamos a conversar un poco más adelante, ya casi finalizando el webinar de hoy, es que no, dice aquí en Segunda de Reyes que no hubo otro rey como él, ni antes ni después, que se haya vuelto al Señor de todo su corazón. Y ponen a Josías en un sitial especial. Ni antes ni después hubo un rey como él. El relato de su administración es un relato relativamente corto, muy general, no se dan tantos detalles. El texto bíblico no le dedica una porción a pesar de que fueron 31 años, no le dedica una porción muy extensa en el texto, sino que son 2 capítulos aquí en Reyes y un poco más de un capítulo en Segunda de Crónicas. A pesar de que fue un rey, vamos a decir, bueno, vamos a hablar de eso en un momento, 31 años de reinado, y no se dice más cosas de él, sino lo que parece ser el gran proyecto de su administración. El gran proyecto de su administración, dedicarse a la reconstrucción del templo y no en la reconstrucción en el sentido que lo hizo Esdras desde cero prácticamente, porque Esdras tuvo que echar los cimientos y tuvo que reedificar el altar
y a ese es al que se le llama el segundo templo. En el caso de Josías, él recibe un templo que está, pues ya lo vamos a ver, la descripción que aparece aquí en el texto, pero él recibe un templo que está deteriorado, olvidado, no ha recibido el mantenimiento por años, y lo que había sido dedicado en una ceremonia muy emotiva por Salomón. Cuando uno lee la oración de Salomón es muy emotiva, la respuesta que le da el Señor a Salomón es muy emotiva también, pero luego de eso lo que se ve en el curso de los años que siguen es que los reyes se dedicaron a saquear el templo, usaron el templo para pagar tributos a otros reyes, usaron el templo como una moneda de cambio, usaron el templo de muchas cosas. Y el estado final del templo, es decir, el estado en que lo recibe Josías es un estado totalmente roído, deplorable, vergonzoso para el pueblo de Israel, porque era el edificio que ejemplificaba, tipificaba su relación con Dios, y que era el edificio muy físico, ¿no? Muy icónico, muy objetivo, muy concreto, muy tangible, su relación con Dios en el estado del templo. En el caso nuestro, pues hay otras cosas, es decir, que se tendrían que conversar en el caso de nosotros ahora en el siglo XXI. Entonces el gran proyecto de Josías parece ser entonces la reparación del templo y la reinstauración del culto. Josías se propone buscar al Señor con todo su corazón, y paso número uno: señores, hay que ver cómo está el templo y lo vamos a arreglar el templo. En los primeros versículos, si usted lee el capítulo 22, va a encontrar que hay una reestructuración financiera, hay una reevaluación de los recursos, hay una nueva readecuación de las partidas presupuestarias, y ponen al templo como prioridad. Y hay una cosa ahí, Josías se asegura que haya el suficiente recurso para que el templo sea reparado. Eso dice mucho de su corazón. Bueno, ya vamos a platicar algo de eso. Como otros datos interesantes es que uno puede, por lo menos la primera parte de el ministerio de Jeremías, la Biblia dice en estos pasajes, en Jeremías capítulo 1, verso 2, Jeremías ubica su profecía durante algunos reyes, y estos reyes, el primer rey, es decir, cuando Jeremías empieza a profetizar, quien está en el reinado es Josías. En el capítulo 25, verso 3, dice incluso exactamente el año del reinado en que llevaba Josías cuando empieza la profecía de Jeremías. Y cuando uno empata, digamos, cuando uno pone la profecía de Jeremías con el reinado de Josías, entonces comprende de una mejor manera el tono de la profecía con Jeremías. Un inconveniente, digamos, con la profecía de Jeremías, y es que no están ordenadas cronológicamente. Es decir, lo que está al inicio del libro no significa que esas fueron las primeras profecías del profeta, sino parece que hay una especie de regresiones y avances en las profecías. Los libros proféticos no están organizados cronológicamente como las primeras profecías y las últimas profecías. En el caso de Jeremías hay un hilo histórico que uno puede ir detectando por ahí, armando como una línea del tiempo del profeta. Se puede hacer. Pero es interesante lo de la profecía de Jeremías ocurriendo mientras está el reinado de Josías, y también la profecía de Sofonías, que fueron contemporáneos con el profeta Jeremías. Esos son detalles interesantes. Cuando usted lea Sofonías y esté leyendo algunas de las profecías de Jeremías, tenga en cuenta el contexto político, social, económico, espiritual, moral que había durante el reinado de Josías. Otra cosa es que todos nosotros, así como Josías, tenemos un antes. Nosotros somos herederos de generaciones pasadas, como familia, como sociedad. Somos herederos de las generaciones que nos han antecedido, y vamos a dejar un legado. Estemos conscientes o no, querramos o no, vamos a dejar un legado a las generaciones que siguen. Hasta que el Señor diga, bueno, hasta aquí, pero mientras el Señor no pare la historia, pues vamos a dejar un legado. Entonces, si estamos conscientes de eso, vamos a trabajar para dejar un legado positivo, constructivo, edificante, que les sirva a las generaciones
a las generaciones siguientes. Fíjense, recién en septiembre se celebró el mes de la Biblia, ¿verdad? Y recordamos allá a los traductores, a los colportores, las historias de la gente, los misioneros que vinieron a América Latina a recorrer en situaciones, en circunstancias incómodas, en adversidades, en peligros, enfermedades y tantas cosas, ¿no? Pero hoy nosotros estamos gozando de los beneficios del trabajo que esa gente hizo y que dejaron, ¿verdad? Y los anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera. Y el caso de Josías es igual. Y hay antecedentes, los antecedentes en Judá particularmente, y los antecedentes, por ejemplo, positivos que él recibe, vamos a señalarlos, no están ordenados cronológicamente, porque hay saltos, ¿no? Es decir, este grupo, que ven notoriamente solo por observación, es un grupo menor, más pequeño que los antecedentes negativos en Judá. ¿Cuáles antecedentes positivos? Bueno, hay que arrancar desde David. Saúl lo tendríamos que poner aquí como un antecedente negativo. Lamentablemente el caso de Saúl es un caso también lamentable, pero hay que poner a David. David quedó como un parámetro de comparación. Si usted lee lo de los reyes, dice, y anduvo en los caminos del Señor como su padre David, o no anduvo en los caminos del Señor como su padre David. Entonces, David quedó como el parámetro, como el estándar para saber que si era bueno o malo. Si anduvo como David, bueno. Si no anduvo como David, entonces no era tan bueno. Otro antecedente positivo, yo estoy marcando aquí los inicios de Salomón. A Salomón debiéramos dedicarle un momento de estudio. La historia de Salomón empieza muy bien, muy bien, y termina fatal. Salomón es un caso casi, en mi opinión, creo que es mayor el fracaso de Salomón que el de Saúl, y un final un tanto más vergonzoso el final de Salomón que el final de Saúl. Son casos extremos de gente que empezó bien y que terminó mal, que terminaron muy mal. Estamos hablando de reyes, entonces el bien hacer o el mal hacer de esta gente impactó a su pueblo. Si lo hicieron bien, obviamente el pueblo tenía consecuencias positivas; si lo hacían mal, el pueblo tenía consecuencias negativas. Entonces, el caso de Salomón, yo lo estoy poniendo aquí como un antecedente positivo en los primeros años de su reinado. Luego hay otros reyes que tienen un comportamiento parecido al de Josías, aunque leímos el capítulo 23, donde dice que no hubo otro rey como, a pesar de que esos reyes, por ejemplo, Asa, Josafat, Usías, Ezequías, fueron grandes reyes que hicieron también grandes reformas y que buscaron al Señor, que lo intentaron, tuvieron logros y el Señor les permitió que gozaran victorias y que beneficiaran al pueblo, etcétera. Esto va como una especie de zigzag entre los reyes buenos que están tratando de alinear su voluntad a la ley del Señor, y luego la lista, que es mucho más larga, lamentablemente, de los antecedentes negativos. Fíjense, estamos hablando de todos los reyes que están antes de Josías, antes de llegar a Josías. Bueno, los últimos años de Salomón, Roboam, reyes como Abías, Jorán. Aquí hay unos nombres terribles. Ocosías es un rey terrible, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Acaz. Y yo resalté aquí con negrías y con signos de admiración a estos dos, Manasés y Amón. Parecen ser los peores. Entre todos parecen ser los peores, y como parecen, sobre todo Manasés, parece ser la gota que terminó de derramar ya la paciencia del Señor. La paciencia del Señor es infinita, pero ya el Señor dijo, hasta aquí, basta. Como cuando los moradores de Sodoma, que el Señor le dice a Abraham que habían completado ya, como una especie de cuota de paciencia del Señor, que el Señor les había asignado o algo así, pero los moradores de Sodoma ya. Entonces el Señor, hubo un momento donde cruzaron la línea de no retorno y el Señor dictó los juicios y no había nadie que los pudiera detener. Y entonces eso parece ocurrir con Manasés, Amón. Manasés es el abuelo de Josías, Amón es el papá de Josías, y fueron reyes terribles. Fueron reyes terribles, pero
con una actitud terrible. Ustedes pueden leer los capítulos anteriores al capítulo 22, desde el capítulo 19 en adelante, 20, hasta llegar a la historia de Josías, y uno se da cuenta entonces del por qué. Ahora, aquí hay un detalle interesante, que estos fueron los padres, pero de Josías, su mamá se llamaba Yedida. Yo creo que no puse ese detalle aquí en la presentación, y parece ser, de hecho el nombre significa amada, una persona querida o amiga, podía ser traducido el nombre de la mamá de Josías. Y parece ser que la educación correcta que recibe Josías viene tanto de su madre. Obviamente el ejemplo de sus papás, pues no fue bueno para nada, sino fue un ejemplo absolutamente malo. ¿Y qué le da vuelta a la historia de Josías y hace que todo entonces empiece a cambiar y todo empiece a tomar otra ruta impresionante? Es el hallazgo del libro de la ley mientras reparaban el templo. Yo voy a ir haciendo así adelantos en la historia y regresando también, porque es bien interesante cómo en la historia se menciona lo del libro, y hay una especie de progresión cuando se menciona el libro. Por ejemplo, los albañiles, cuando encuentran, eran sacerdotes y probablemente no era cualquier gente la que habían puesto en el templo, pero eran constructores, eran obreros, digamos, gente pues en la jerarquización social en aquel momento, tal vez no de las altas posiciones sociales. Ellos hallaron el libro mientras estaban ahí trabajando en el templo, pero es interesante porque la primera mención en el texto, y así aparece en el texto, en las traducciones ha cambiado un poco, pero en el texto hebreo así aparece que hallaron un libro, así, un libro, X, como probablemente como cualquiera. Es un libro, me llamó la atención ese detalle, hallaron un libro. Los albañiles fueron los primeros bueno, se lo dan al sacerdote, los sacerdotes lo leen, los sacerdotes se dan cuenta de que han hallado algo que es un poquito más de un libro, y se lo dan al rey o se lo leen al rey. Cuando se lo leen al rey, resulta que en ese evento de la lectura del libro, ahora ya no es un libro, sino que es el libro de la ley. Pasa a ser el libro de la ley mientras lo están leyendo. Y frente a la jerarquía del libro, frente al el impacto que tienen al momento de leer el libro, cuánto tiempo habían pasado sin leer el libro de la ley, no sabemos. Parece ser que el libro de la ley no era algo de uso común ahí en el palacio, por lo menos no en las generaciones pasadas de Josías. Y entonces él escucha el libro de la ley, hay tesis, se ha tratado de averiguar qué se leyó, porque en la Biblia no está el detalle de qué leyeron. Si hubieran puesto un trozo de lo que leyeron, se pudiera identificar con mayor certidumbre, ¿no? Si hubieran leído si en el texto se detallara alguna frase o algunas palabras textuales de lo que leyeron. No, lo que la historia dice, lo que registra aquí el libro de Reyes, es que leyeron el libro de la ley delante del rey, pero no dice qué. Entonces hay tesis ahí de qué pudieron haber leído. De hecho, en ese análisis que se hace de las hipótesis de cómo se fueron fraguando las lecturas, se hablan algunos incluso que ahí arranca ¿cómo se dice? Tradición deuteronomista, porque la mayoría de eruditos coinciden en que pudo, y el lenguaje ahí es importante, pudo haber sido un trozo de Deuteronomio, donde se habla de juicios y se habla de, bueno, todo cómo el Señor los va a castigar, etcétera, que eso no aparece, en Éxodo aparece un poco, pero el tono no es tan fuerte. En el libro de Levíticos tampoco es tan fuerte. El lenguaje fuerte contra la desobediencia está en Deuteronomio. Por eso algunos sospechan que pudo haber sido un trozo de Deuteronomio sin tener, insisto, una prueba así fehaciente, porque no hay registro de lo que leyeron textualmente, sino solo se dice que leyeron. Pero lo interesante es que ahora pasa de ser un libro
un libro cualquiera, hacer el libro de la ley. Eso le da otro tono. Entonces el rey rasga sus vestiduras. Hay un pasaje donde van a consultar con la profetisa Hulda y el mensaje que el Señor le da al rey es que, fíjense cómo va también una progresión en las actitudes del rey. Oye, lo primero que hace el rey es que oye las palabras del libro. Al oír, su corazón se rompe, se quebranta, y entonces la consecuencia de eso es que ahora se humilla delante del Señor. Y se humilla no delante de una figura, de otro rey o un profeta, ni siquiera delante de la profetisa Hulda, que toma ahí el protagonismo. Es un pasaje corto, ella, la primera vez que aparece y luego ya no vuelve a aparecer tampoco. Y fíjense que ya en ese momento está en el ministerio, está Jeremías y también está Sofonías, y no los fueron a consultar a ellos. Eso es otro, digamos, ahí como para pensar otras cosas, ¿no? Que el texto no nos dice las razones, pero es interesante que no consultaron a estos profetas, sino que van a consultar a Hulda. Entonces el Señor le habla al rey, y se muestra también esta progresión en las actitudes del rey. Oye la palabra, su corazón se quebranta y se humilla. Otros reyes y otras personas, uno ve en la historia del texto bíblico que oyeron la palabra, su corazón se quebrantó, pero no se humillaron. O sea, sintieron el impacto, pero hasta ahí nada más, ¿verdad? Ya no se humillaron. Bueno, no hubo un buen resultado. Igual otros oyeron y ni siquiera su corazón se quebrantó. Y obviamente ya no se pudieron humillar. Y otros ni siquiera quisieron oír. Ni siquiera cerraron sus oídos y ni siquiera quisieron oír. Entonces, los resultados obvios, ¿no? De esa actitud soberbia frente a la palabra del Señor, frente al texto. Eso es algo que hay que resaltar en esta historia, que no es frente a un personaje, que no es frente a una institución, sino que es frente al texto. Por eso, eso también hace que uno piense esta progresión de la respuesta de Josías frente al texto. En el pasaje cuando el Señor le contesta a Salomón y Salomón le está diciendo que el Señor oiga las oraciones, que mire a su pueblo, etcétera, y el Señor le dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, buscare mi rostro, se humillare, oraren y se apartaren de sus malos caminos. Y hay una serie de condiciones que se van acumulando y si se cumplen todas, entonces, hasta ahí, solo entonces yo iré y sanaré su tierra y así. Entonces el Señor señala esa progresión que tiene Josías. Y luego, ya en el capítulo, hacia el final del capítulo, en este capítulo 22 y luego, sobre todo en el capítulo 23, se vuelve a mencionar el libro, pero ahora ya no es un libro, tampoco es el libro de la ley, sino que ahora es el libro del pacto, el libro del pacto. El primero fue un libro que llamó la atención a los albañiles, ¿no? Ah, es un libro, ¿verdad? Miren, hay un libro, ¿verdad? Entonces el sacerdote lo vio, se lo llevaron al rey, ya con el rey y los sacerdotes se convierte en el libro de la ley y ahí encuentran todos los juicios que el Señor tiene dictados y los pecados que han cometido. Ellos estaban viviendo libremente, como se les antojaba, como pensaban que estaba bien, y cuando ven qué era lo que el Señor había descrito para ellos, se dan cuenta que están mal y el rey se asusta. Y ahora es el libro del pacto, y ya no lo lee solo el rey y el sacerdote, sino que ahora lo leen todos los líderes. Lo leen los líderes lo leen los sacerdotes, los profetas que estaban ahí en ese momento, los ancianos, la gente del reino o del rey y todo el pueblo. Y se someten, hacen un pacto delante del Señor que van a obedecer el libro de la ley, lo van a obedecer. Ahora, ¿qué pasa cuando leen el libro de la ley? Es que aquí viene un asunto interesante y estamos hablando en el contexto del el mes de la Biblia en septiembre y ahora que se conmemora y se piensa en el tema de la reforma, que en el contexto de la reforma surgen las traducciones a los idiomas vernáculos o a partir de ahí Martín Lutero, Casiodoro de Reina y otras, antes lo había intentado Wycliffe, también Huss y otros habían hecho los intentos y les había ido muy mal. Pero lo que vemos a lo largo de la historia, y lo vemos en esta historia de Segunda de Reyes capítulo 22 y ahora en el 23, es que la lectura del texto bíblico jamás se queda, la persona nunca se puede quedar igual, nunca se va a quedar igual, siempre va a producir algo poderoso. Y de hecho creo yo que esa es parte de la misión de las sociedades bíblicas en cuanto al tema de poner la Biblia
a disposición de la gente, hacer el texto bíblico accesible y que esté disponible. Y ya el resto lo hará el Espíritu Santo, decimos hoy en nuestro lenguaje cristiano, con el tema de la lectura bíblica. Ahora, ¿qué pasa con la lectura del libro de la ley aquí con Josías en el capítulo 23? Se dan cuenta de que andan mal, se dan cuenta de que están errados, están equivocados y empiezan a transformar cosas, y fíjese, lo interesante es que los cambios empezaron a ocurrir en el contexto del templo, ¿no? Empezaron a ocurrir, lo primero que hizo Josías, digamos, no fue tratar de arreglar la economía del país, o tratar de arreglar las carreteras de Israel de aquel tiempo, o tratar de arreglar el comercio, o tratar de arreglar el ejército, o tratar de arreglar la educación, o tratar de arreglar, sino que Josías puso su atención en el templo. Y cuando leen el libro de la ley, ahora voy a leer, voy a compartir aquí en la pantalla donde estoy leyendo porque me interesa leer ese pasaje. Vamos a leer, son varios versículos, pero quiero leerlos. De hecho, yo aquí intencionalmente resalté las acciones que hace el rey, pero note el estado en el que estaba el templo, porque esto está pasando aquí inicialmente en el templo y luego esto se extiende a todo Israel, a todo, por lo menos el territorio de Judá, donde están. Para este tiempo, los asirios habían destruido ya Samaria y ya no existía Samaria, ya el reino del norte había sido aniquilado, y había gente por ahí escondida en las montañas, sobreviviendo casi como pordioseros, lamentablemente, en su propio territorio. Muchos habían migrado y se habían refugiado en Jerusalén, y eso había, ¿cómo se dice?, sumado crisis sociales, económicas sociales, la migración que había venido masiva, digamos, de los del Reino del Norte a Jerusalén, tratando de refugiarse de la invasión de los asirios. Y aquí todavía Nabucodonosor todavía no está, bueno, aquí al final de Josías vamos a encontrar por ahí algo de eso, pero Jerusalén está muy populosa, hay mucho desorden, mucha necesidad. Y Josías empieza aquí, en el templo, dándole vuelta. Entonces, dice el verso 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, yo estoy leyendo en versión Reina Valera 60, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo. Fíjese lo que van a sacar del templo. Todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo los que quemaban incienso a Baal, al sol. Mire quién estaba rindiendo culto: a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. ¿En qué momento habían puesto eso allá adentro? Y también fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, que era un valle como un basurero, y ahí tiraban todos, y era una especie como de un simbolismo, como de maldición, tirar todo eso ahí. Y lo convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los altares, los lugares de prostitución idolátrica que estaban, ¿dónde? En la zona rosa, en la zona roja de las ciudades. Aquí en Guatemala hay una zona donde hay discotecas y nightclub y es así, ese estilo de vida, y le dicen la zona viva. Yo digo, es no zona viva, es zona muerta. Ahí constantemente hay balaceras, secuestros, líos, todos los de distribución de drogas, prostitución, muchas cosas, ¿eh? Los fines de semana es terrible. Pero estos lugares de prostitución idolátrica no estaban ahí en los barrios rojos de Jerusalén, sino estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres las tiendas para ceras. Hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová, y así podríamos seguir leyendo. Voy a saltar algunos versículos. Asimismo profanó Tofet, que eran lugares de adoración pagana,
para que ninguno pasase por ahí su fuego, a su hijo o a su hija por fuego, a Moloc, que era ese tipo de adoración donde quemaban a los menores. De esto habla Jeremías, ¿verdad? Jeremías dice, el Señor le dice al pueblo, reclamándole, van ahí a ofrecer sus hijos a Moloc. Eso ni siquiera yo se los pedí, ni siquiera me pasó por la mente, lo dice como una figura muy, muy antropomórfica, ¿verdad? Ni siquiera lo pensé, pero ellos lo hacían como un rito pagano. Bueno, y así, cada una de las cosas es el capítulo 23 de todo lo que hizo Josías para limpiar el templo. Posteriormente, por eso la conferencia se llama Biblia, Transformación y Celebración, porque no podían tener ningún tipo de celebración, ningún tipo de festividad delante del Señor mientras estaban en esa condición, mientras estaban con esa, imagínense, habían altares a Baal, a Acera, a Moloc, al Zodíaco, a todo el grupo de cultos paganos que se movían alrededor de Israel, en Canaán, en Asiria, en Mesopotamia, en Egipto. Todo eso estaba ahí metido en la casa que hacía años atrás Salomón había dedicado al Señor, y que el Señor le había dicho, si se humilla mi pueblo, entonces yo los voy a escuchar. Luego de eso, entonces, celebran la Pascua. Hay una celebración. Ahora, ya en el orden del Señor, y a partir de ahí, fíjese que esto está pasando en el año 18 del reinado de Josías, cuando él tenía 18 años. Es decir, el resto de su reinado, ya la Biblia no lo detalla, solo al final, lo que ocurre al final de su vida, pero el resto de su reinado parece ser un reinado, primero hay silencio, y uno puede interpretar eso como un reinado de paz, como un reinado sin sobresaltos, como un reinado con cierta estabilidad, que aparece, aunque cuando uno evalúa las profecías que hay, por ejemplo, en Jeremías y en Sofonías, dentro del pueblo parece haber todavía conflictos de idolatría. Sacar la idolatría y sacar las formas paganas, es decir, el estilo de vida de una persona, sacarla del corazón, casi es un milagro del Señor. Por eso es constantemente el tema del discipulado, el tema de cambiar formas. Por ejemplo, Pablo dice en palabras muy sencillas en Efesios, el que robaba, ya no robe, sino trabaje. Suena muy sencillo, ¿no? Robaba y ahora pues ya no robe. ¿Cuál es la solución? El que robaba, pues ahora que ya no robe. Pero ese es un cambio total del paradigma de vida, de cosmovisión, una readecuación mental, encontrar una forma, porque el ladrón, digamos, siguiendo el argumento de Pablo, el ladrón su vida está acostumbrada, su profesión es robar, pero ahora tiene que cambiar de profesión. Todo eso en realidad es un gran desafío. Entonces, la lectura del libro de la ley provoca este revuelo dentro del pueblo de Israel. Primero, volviendo a dedicar el templo para lo que había sido construido, para el Señor. En el curso de los años, los reyes se habían encargado de pervertirlo, de corromperlo, de volverlo un lupanar, de volverlo, pues, de lo peor que se consideraba desde la perspectiva de la ley del Señor. Entonces Josías hace toda una transformación de eso, y ahora, habiendo hecho esas transformaciones, habiendo hecho esas reformas, ahora puede celebrar una Pascua que también se detalla como una gran festividad. Pero no se puede así como detener el tiempo, ¿no? No se puede, como las épocas doradas, no se pueden quedar ahí como en una foto. Hoy nosotros tenemos las fotos y a veces vemos las fotos de cuando fuimos en un paseo, cuando tuvimos un evento lindo, y uno las recuerda con nostalgia. Y yo no sé si les ha ocurrido, pero a veces en momentos de mayor dificultad, cuando estamos pasando ahí un valle seco y un poco de aflicción, encontramos por ahí una foto de un momento feliz, y hasta, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado algunas veces y uno hasta piensa, ay, quisiera regresar a ese momento, ¿no? Pero no se puede, el tiempo no se puede regresar y ni se puede detener, ay, qué lindo, así como los discípulos en el monte de la transfiguración. Señor, aquí quedémonos, ¿verdad? Construyamos unas chozas y aquí quedémonos. No, hay que bajar, y al nomás bajar del templo ya se encontraron con algunas dificultades.
pues el tiempo en el reinado de Josías también sigue pasando. Entonces hay que pensar, hay que preguntarnos, ¿qué pasó después de las reformas? Bueno, lo que podemos ver o anticipar, porque el texto no da detalles, es que durante el reinado de Josías, que esa fue la promesa del Señor, hubo paz. Recuerdan que la promesa del Señor a través de la profeta fue que esos juicios, porque él ya había dictado juicios y otra serie de cosas que le había dicho a Manasés, principalmente, el abuelo de Josías, el Señor le dijo, mientras tú estés en el reinado, eso no va a ocurrir. Reinstauraron el culto, ya sin idolatrías ni paganismos. Hubo justicia en medio del pueblo, que fue ese tiempo. Ese fue un periodo aproximadamente de unos 13 años, más o menos ahí de algo, ¿no? Durante el tiempo de Josías. Pero Josías tampoco se quedó a perpetuidad en el trono. ¿Qué pasó después de Josías? ¿Qué pasa después del reinado de Josías? Vinieron reyes terriblemente pecadores. De hecho, ya la historia de Josías tiene un final eh, muy triste en el caso de Josías. Y fíjense lo que está ocurriendo. Ustedes leen el final del capítulo 23. El rey Necao de Egipto decide que va a pelear contra sus enemigos, que vamos a ver esa parte al final. Eh, el rey Necao va, fíjense, aquí en el verso 29, 23, 29, en aquellos días, en aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria. Fíjense contra quién iba a pelear, contra el rey de Asiria. No, no es un lío contra Josías. En el relato de Segunda de Crónicas aparece un diálogo entre Necao y Josías, donde Necao le dice a Josías, Necao es el rey de Egipto, y le dice a Josías, porque Josías va y quiere pelear con Necao. Y hay una razón ahí, no fue una locura tan locura de Josías, pero Necao le dice a Josías, el pleito no es contigo, no, yo no tengo guerra contigo, ¿por qué sales a la guerra conmigo? No, no es contigo, pero Josías insiste, entonces aquí la consecuencia es, en ese momento el rey de Egipto es mucho más poderoso que el rey de Israel y muere Josías ahí en batalla. Pero hay un asunto interesante, fíjense, ¿dónde iba a pelear Necao contra el rey de Asiria? Lo iba a enfrentar en el río Éufrates. Para que Necao llegara al río Éufrates, tenía que cruzar todo el territorio de Israel desde el sur hasta el norte, para subir más allá del Líbano y encontrarse ahí las fronteras que marca el río Éufrates, que da una gran vuelta desde Mesopotamia hasta esa sección. Iba el rey Necao, atravesando como Juan por su casa el rey Necao pasando sobre el pueblo de Israel. Parece ser que Josías no fue un rey superpoderoso y un rey esplendoroso, sino que el detalle que él tiene, por el que el texto bíblico registra su accionar, es particularmente la reforma que hace y su quebrantamiento delante de la palabra del Señor. Al morir Josías, estos vinieron reyes terriblemente pecadores. Necao hizo lo que quiso con el pueblo de Israel. Necao pasó prácticamente a reinar sobre Israel. Él ponía a los reyes y quitaba a los reyes. Después Nabucodonosor vence a Necao y luego pasa Nabucodonosor a poner los reyes bueno, eran ya casi como gobernadores sobre Israel. Esta etapa, después de Josías hasta la caída de Jerusalén, es una etapa terrible para el pueblo de Israel. Terrible, 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 de mucho sufrimiento, pero también en medio de todas esas tristezas y angustias que tuvieron que ocurrir, se puede ver el corazón duro de los reyes, la insensatez de los reyes, la necedad de los reyes y el corazón siempre desviado de la voluntad del Señor. Ahora, ya como reflexiones para nosotros a partir de los eventos con Josías. ¿Qué hubiese pasado si los reyes que vinieron después de Josías hubiesen seguido el ejemplo de Josías? ¿Qué tal si los reyes siguientes también se hubieran quebrantado delante del Señor? Eh, a mí me gusta pensar, yo sé que el Señor se lo había dicho a Manasés, al abuelo de Josías,
los juicios estaban activos, Josías déjenme ir en esta línea del pensamiento, ¿no? Los juicios estaban dictados, Josías se quebranta, se rompe, se humilla delante del Señor, y entonces el Señor le dice, ok, como hiciste eso, mientras esté tu reinado, no, los juicios se van a detener. Si hubiese venido un rey con la misma actitud de Josías, ¿creen ustedes que los juicios el Señor los hubiera aplazado? Que es la siguiente pregunta. Si hubiesen aplazado los juicios así a la siguiente, puede ser triste, ¿no? A la siguiente generación o al siguiente rey. Y si el rey que seguía después también, y si hubiera, si hubiese existido como varios reyes o muchos reyes, eh, constantemente con la misma actitud de Josías, ¿creen ustedes que el Señor hubiera aplazado los juicios? Aquí hay una lección para nosotros, haciendo ya las aplicaciones para nuestra propia vida. Nosotros hoy estamos en esta generación, vemos lo que está ocurriendo alrededor nuestro en el mundo, fuera del temor del Señor. Y la gente le ha dado la espalda totalmente, las sociedades, la gente individualmente, las personas le han dado la espalda a la palabra del Señor. Y ojo porque hay varias cosas. Aquí hay un dicho que dice, mucha tela que cortar, ¿verdad? Pero mucha gente le ha dado la espalda a la palabra del Señor, le ha dado la espalda a la palabra del Señor, aunque está constantemente yendo a la iglesia. El pueblo de Israel seguía haciendo sus ritos y seguía haciendo cosas, pero también tenía otros altares ahí metidos en el templo, metidos en el templo. Pero Josías lo saca, ¿no? Entonces el Señor aplaza esos juicios. Nosotros hoy estamos en esta generación y tenemos que trabajar y tenemos que servir de tal manera que los juicios del Señor sean aplazados. Hay una, como la espada de Damocles, dicen, ¿verdad? De Sofocles, que está ahí y que ya va a caer y que ya se va a dejar caer la espada, que está puesta, como lo que dice Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que dice, el hacha está puesta ya está el hacha puesta. Aunque todavía hay un momento de gracia y de misericordia. Nosotros estamos en esta generación y de alguna manera tenemos que trabajar, interceder, buscar, hacer lo que está escrito en la palabra del Señor para que nuestra generación pueda vivir en el favor del Señor y dejar el legado para la siguiente generación. ¿Qué tal si después de nuestra generación siguen reyes terribles, así como ocurrió con Josías? Josías tenía un antecedente terrible, malo. Su papá Amón, su abuelo Manasés fueron de lo peor, pero de lo peor. Y los reyes que siguieron no se quedaron atrás. Estuvieron a la altura de Amón y de Manasés como reyes terribles, ¿no? Y que sufrieron también la violencia de los reinados como Nicao y luego los asirios que todavía estaban amenazando a Judá, y después vino Nabucodonosor y finalmente arrasan con Jerusalén. Con la actitud que tiene Josías, y aquí ya estoy enfilándome hacia el final, la actitud de Josías frente a la voluntad de Dios, con eso logró aplazar la debacle de su pueblo en su generación. Entonces aquí es donde nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿acaso nosotros podríamos aplazar los juicios de Dios? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos hacer para aplacar los juicios del Señor? Y otra pregunta aquí para reflexión nuestra es, ¿cuál es hoy nuestra actitud frente al libro del pacto de Dios? Para nosotros es un libro. Para nosotros es el libro de la ley, solo un libro cargado de mandamientos, juicios, amenazas, prohibiciones, limitaciones que nos fastidia, o es el libro del pacto de Dios. Es un pacto entre Dios y yo donde hay un mutuo compromiso. Bueno, notemos que Josías inició las reformas reparando el templo y restaurando el verdadero culto. Eso por ahí es el inicio. No esperemos que el mundo cambie. De hecho, la iglesia no ha sido llamada a cambiar el mundo, a acabar con el hambre, a acabar con la injusticia, con la impunidad, a acabar con el narcotráfico, con la explotación laboral, con la explotación infantil, con esas injusticias y calamidades que vemos a nuestro alrededor. Pues sí, algo vamos a hacer, pero no hemos sido llamados a eso particularmente, sino hemos sido llamados a hacer la luz del mundo y ahora, desde la perspectiva de Josías,
a ver hacia adentro. Y yo he estado meditando en estos días por lo del siempre el tema de la reforma, leyendo, escuchando conferencias, revisando notas de los años anteriores en el tiempo de la reforma. Y algo que ha estado latente en mi mente y en el corazón en estos últimos días es que los reformadores, ellos no estaban intentando cambiar la sociedad o su mundo, sino querían que la iglesia cambiara, que era la iglesia. Y en el intento de renovar la iglesia, trastornaron todo el mundo, cambiaron el mundo entero. Hasta el día de hoy, ¿no? Están las repercusiones y claro, hay luces y sombras en el tema de la reforma, como en toda la historia humana, siempre las habrá. Entonces hoy, de alguna manera, nosotros también tenemos que volver a ver, si déjenme plantear este escenario medio apocalíptico ahí de zombies, si ustedes quieren, un poco raro, si resucitara Josías y visitara nuestros templos, ¿qué sacaría de nuestros templos? Si Josías se diera una vueltecita ahí por su ciudad y pasara ahí por sus templos, por nuestros templos, al que vamos a ir el domingo, y pasara por nuestros templos, qué sacaría Josías de nuestro templo? O lo dejaría todo, entraría y diría, vamos a ver, está bien nítido, todo perfecto, no hay nada que hacer. Bueno, puede ser. O empezaría Josías, esto hay que sacarlo, o esto hay que sacarlo. Ok, ¿qué tal si Josías se diera una vuelta por nuestra casa? Por nuestra casa. ¿Qué sacaría Josías de nuestra casa? ¿Qué si se da una vuelta ahí por nuestros salones, por nuestras habitaciones, eh, por nuestra sala? ¿Qué sacaría Josías de nuestra casa? ¿Qué tal si Josías pudiera entrar a nuestro celular? ¿Qué sacarías Josías de nuestro celular? Bueno, es un asunto bien interesante. Por eso eh, debemos de considerar constantemente el tema de la transformación también de la iglesia, de nosotros mismos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿En qué momento? ¿Dónde? Y estas preguntas que se deben hablar. Imagínense si pudiéramos trasladarnos a ese momento cuando entran al templo. Yo no sé si Josías entró, él por ser rey tenía prohibiciones, pero de alguna manera tenía conocimiento o hubo conocimiento, y entonces ahí hay una estatua de acera, fuera, unos altares de Baal, fuera, que ahí son las habitaciones donde están los que trabajan, los Kodashim, ¿verdad? Que eran a mí me irrita esa expresión, los Kodashim eran los de la prostitución sagrada, me choca la frase, pero así ha sido la descripción. Los Kodashim, ahí es donde hacen sus cultos y hacen sus ceremonias los Kodashim, que eran rituales, algunos dicen que eran hasta orgías y cosas como esas. También, ¿verdad? Esos altares y de ahí salieron a la calle. Y ese altar que está ahí, ¿qué es? Ah, ese es el altar para Baal, a quemarlo y a destruirlo. Y esa escena tan dramática, tan intensa, casi como Jesús en el templo con el látigo, volcando mesas y todavía con la respiración agitada, el Señor, ¿verdad? Les dice, ustedes han convertido esta casa en una cueva de ladrones y la casa debería de ser casa de oración. Y en la profecía de Isaías dice casa de oración para las naciones, para las naciones. Es algo bien interesante. El final de Josías, aunque fue un final triste, como les decía, un final, si me preguntaran a mí, yo diría injusto por todo lo que hizo, y no se le señala a él una cosa mala, no se le señala que sí hizo esto, pero falló en esto, como a Ezequías o a los otros reyes anteriores, o a David, que David quiso construir el templo y el Señor le dijo, excelente idea, solo que tú no lo vas a hacer. Porque, y David tenía una su cosita ahí, tenía varias, pero el Señor le señala la de que había sido un hombre que había derramado mucha sangre, y entonces lo deja ahí. A Josías no vemos que el Señor le recrimine algo, le dice nada, sino que su muerte es una muerte, bueno, de aquel tiempo, en mi opinión, mi opinioncita de mortal aquí chiquitito en el universo, infinitamente chiquitito en el universo. Si me hubieran preguntado, ¿y qué final le damos a Josías? No sé, le hubiéramos dado otro final, ¿verdad? Así, una muerte pacífica, etcétera. Él muere en el campo de batalla y siendo buen rey también en el intento de defender su territorio y en el intento de defender
a su pueblo frente a potencias que eran increíblemente mayores que él. Y aquí la última pregunta para nosotros entonces debe ser, ¿qué le estamos dejando nosotros a las siguientes generaciones? Pensemos, así como Josías, ¿qué recibió él cuando él llegó al reinado? Y aquí voy a dejar de compartir. Cuando Josías llega a rey, llega al reinado, ¿qué recibe? ¿Cómo recibe él el reinado, el estado en el que recibe? ¿Cómo lo entrega? ¿Cómo entrega Josías el reinado? Cuando nosotros entramos a este tiempo, nacimos en diferentes décadas, no sé, pero probablemente aquí puede ser que hay personas de la década de los 50, digamos, ¿verdad? Y tienen ya sus 70 y tantos años, ¿verdad? O tal vez más de la década de los 40, incluso ya con sus 80 y tantos años encima, y ahí de la década del 60. ¿Cómo recibimos nosotros el estado de nuestra vida, de nuestra familia, del ministerio, de la iglesia? ¿Cómo lo vamos a dejar? ¿Qué le vamos a dejar a la siguiente generación? Eso es lo que tenemos que meditar. Que vamos a hacernos, como, bueno, hay diferentes metáforas, vamos a hacernos los desentendidos, para no decir algo fuera de lugar en algún país. Vamos a hacernos los desentendidos, vamos a voltear el rostro, como que si no pasa nada frente a todas esas cosas, o vamos a decidirnos, así como hizo Josías, y vamos a volvernos con un corazón sincero a la voluntad del Señor. Y no, y eso puede sonar algo extraño, pero no al sometimiento de la autoridad de una institución, no al sometimiento de la autoridad de un hombre, sino al sometimiento de la autoridad de la palabra del Señor. Voltearnos a la palabra del Señor, al texto bíblico, que eso fue lo que transformó y le descolocó la cabeza a Josías y luego le ordenó sus pensamientos y él dijo, ok, pase lo que pase, vamos a ajustar nuestra conducta y la vida del reino a lo que está escrito en el texto. ¿Ok? Bueno, voy a dejar el tiempo ahora aquí a, creo que es el programa con Pablo. Vamos a seguir y yo me quedo aquí esperando las preguntas. Es un gran gusto estar Much- con ustedes, de verdad. Muchas gracias, profesor Luis Garavito. Me quedo con la frase que dijo que la lectura de la Biblia siempre va a producir algo poderoso. Una gran frase que tenemos que tener presente desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y hasta nuestros días, que la palabra de Dios permanece para siempre. Y bueno, antes de pasar a la parte de preguntas, siempre nos sorprende el profesor Luis Garavito porque antes de pasar a las preguntas, él nos deja más bien a nosotros varias preguntas para nosotros responder y para pensar. Pero antes de pasar a mi compañero Rolando Villena, vamos a anunciar el nuevo diplomado que está ya para empezar, pero ya el siguiente año tenemos 2 diplomados en Antiguo Testamento y en Educación Cristiana, ¿no? Y en el diplomado de Antiguo Testamento vamos a desarrollar habilidades de interpretación bíblica. Y vamos a tener diferentes cursos como Introducción a la historia y a la teología del Antiguo Testamento con el profesor Abiud Fonseca, quien reside en Ecuador. La Torá con Miguel Canelo de Colombia, profetas anteriores con Milton Martínez de Colombia, profetas posteriores con el profesor Luis Garavito de Guatemala, los escritos Literatura Poética y Sapiencial con Elizabeth Rodríguez de Colombia y Introducción a la Literatura Intertestamentaria con Jair Villegas de Argentina. Así que no espere hasta febrero, no espere hasta que se inicie el diplomado, desde ya póngase en contacto con su sociedad bíblica y pida información acerca de este diplomado. Y cada año empezamos también con un diplomado de educación cristiana, y este es uno de los diplomados que más cantidad de gente tiene todos los años, y porque verdaderamente es un reto alcanzar a las nuevas generaciones y poder conocer también con grandes profesores de diferentes países de Latinoamérica, lo que es la pastoral de la niñez, la iglesia de la posmodernidad, discipulado de niños, adolescentes y jóvenes, recursos pedagógicos, recursos virtuales, estrategias para un aprendizaje significativo de la Biblia. Así que comparta con las personas, con el Ministerio de Escuela Dominical de su congregación para que puedan participar en este diplomado de
educación cristiana. Y ahora sí, pasamos a la parte de las preguntas y dejo a Rolando Villena desde Bolivia con ustedes, pero sin antes anunciar de que las personas que están conectándose por Facebook, estamos haciendo la transmisión desde Ecuador con el hermano Ronald Mendoza y en Ecuador están en una crisis energética terrible por las sequías que están habiendo y en cualquier momento se puede cortar la señal. Lo importante es que ya escucharon todo el webinar completo y bueno, ahora pasamos a esta etapa de preguntas. Es tu tiempo, Roland. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, profesor Luis. Bueno, me ha tocado trabajar con las preguntas que nos han planteado, pero estoy con unas ganitas de más bien responder a las preguntas que usted nos ha hecho. Pero bueno, tengo una pregunta muy interesante, profesor Luis, y está bien interesante lo que lo han planteado. Pareciera que va a haber mucha redundancia, pero usted ha tocado algún detalle, pero lo que pide, la pregunta dice, si el estado del templo es el resultado o el reflejo o resultado moral de un pueblo de Dios, el resultado ético que usted mencionó del pueblo de Dios, realmente cuando tú dices que el resultado del templo era a la construcción que estaba olvidada y al no atenderle a la construcción, también los líderes se olvidaron de la presencia de un Dios. ¿A qué se refiere exactamente este detalle? ¿Tiene alguna investigación, profesor? Sí, lo que vemos es que los reyes, bueno, Salomón, por encargo de David, y déjeme hacer un comentario ahí de algo que he pensado igual, es un asunto a título personal. Se me hace injusto en la historia que ha quedado el templo de Salomón, porque la idea original del templo fue de David. El lugar donde el templo fue construido, David lo compró con su propio dinero, alguien se lo quería donar y él dijo que no, que lo iba a comprar. En los planos del templo los hizo David. El fondo de dinero, es decir, el dinero que estaba ahí para la construcción del templo, lo preparó David. Las conexiones internacionales para recibir materiales que no habían en Israel y para recibir obreros que no habían en Israel, todo eso lo hizo David. Y recuerdan, en el lecho de muerte, David se lo pone en la mano a Salomón y le dice, manos a la obra, ¿verdad? Manos a la obra. Entonces, bueno, Salomón terminó construyendo el templo suntuoso, delicado, fino, mucha plata, mucho dinero. Y en el curso del tiempo los reyes fueron saqueando el templo. Fueron quitando el oro, fueron quitando la madera, fueron quitando las cosas de lujo y sustituyéndolas por cosas de una calidad inferior. Y no le pusieron atención al ceremonial. Eso se convirtió también en una actitud que replicaron los sacerdotes. Muchos sacerdotes abandonaron el oficio del sacerdocio. Ellos tenían que sobrevivir, tenían que comer y se fueron, ¿verdad? Se fueron y usted lo puede ver siguiendo a los reyes, a Asa, a Josafat. Cada uno, cada vez que ellos querían hacer algo, tenían que mandar a traer a los sacerdotes porque no estaban ahí en el templo. Y luego, ¿en qué momento? Eso no lo detalla la Biblia, pero ¿en qué momento empezaron a construir altares a otros dioses dentro del templo? ¿En qué momento? ¿En qué momento pusieron prácticamente un prostíbulo dentro del templo? ¿En qué momento levantaron altares a Baal, a Acera, a lo que se les dio la gana, y metieron gente extraña al templo? Eso reflejaba. Y obviamente, pues, no sé si uno pudiera ver el templo cómo estaba. A mí, solo lo estoy imaginando, ¿no? De repente estaba despintado, un poco por ahí roído, las paredes sucias, unas puertas que necesitaban mantenimiento, pero que nadie se los había dado porque pues no había con qué o para qué, ni ningún tipo de interés para hacerlo. Eso, ¿no? Entonces, por eso yo he dicho, y no solo es mi opinión, sino que es opinión de mucha gente que estudia, analiza, y usted lee, va a llegar a conclusiones parecidas.
el estado del templo como un icono, como una muestra del verdadero culto al Señor, era una evidencia del estado moral, del estado espiritual de la gente. Aunque ellos intentaban mantener el culto, pero esa combinación del paganismo con el culto mosaico terminó siendo abominable delante del Señor. No lee Isaías capítulo 1 también, y ahí se hace una descripción terrible de lo que el Señor pensaba del culto que ahí ocurría, del intento que ellos hacían de tener el culto al Señor. Pero el estado físico del templo. Ahora, déjenme poner algo que yo he dicho algunas veces. El estado físico de nuestras Biblias a veces dice también mucho de nosotros, ¿verdad? Hoy en la mañana estuvimos con unos hermanos, y un hermano decía, alguien mostró su Biblia que estaba así un poco deteriorada y usada. Decía, una Biblia usada significa que hay un corazón renovado, una persona renovada. Pero una Biblia que está muy nueva, que parece que no la han usado, decía él, el corazón es el que necesita transformación, que la Biblia ha estado como en perfectas condiciones, ¿verdad? Bueno, pero hay gente que ni siquiera tiene Biblia o la olvida o no, ¿verdad? No le presta interés. Entonces eso puede ser una evidencia también de nuestro interés al Señor, delante del Señor. Por eso lo que hace Josías para decir, vamos a buscar al Señor, lo primero que hace es restaurar el templo, sacar toda la basura que había ahí. Y luego ya que está el templo limpio nuevamente, ahora vamos a celebrar, ¿verdad? Vamos a celebrar. ¿No será que nosotros hemos estado celebrando nuestros cultos y no hemos hecho una buena limpieza de nuestros templos? Eh, es una pregunta que debemos hacernos, ¿no? Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta también que llegó por el chat directo. Dice, ¿por qué los sacerdotes enviados por Josías consultaron a la profetisa Hulda? Eso lo tenemos en el texto en el capítulo 23, y no al profeta Jeremías o al profeta Sofonías, sabiendo que en esa época la, o sea, la participación del hombre era la que predominaba sobre la mujer. Sí, no tengo una respuesta para esa pregunta realmente y no sé si alguien la tendrá. Se han dicho varias cosas porque de Hulda no se sabe nada, ¿verdad? Solo lo que aparece ahí con Josías y no vuelve a aparecer en la escena. Hulda, es decir, no vemos en el texto no registra la trayectoria de Hulda, pero por el hecho de que van con ella, hay que asumir que era una persona que había ganado cierta reputación dentro del pueblo. Podemos nosotros concluir a partir de que precisamente no van con Jeremías o con Sofonías, que eran los profetas, otros profetas conocidos en ese momento, por lo que vemos en sus libros de estos profetas, sino que van con Hulda, es que ella había ganado cierta fama, cierta confianza, cierta credibilidad también frente al rey, o por lo menos frente a los